o parte del enunciado. Dice, para la sección que se muestra, obtener los siguientes puntos del diagrama de interacción. Entonces, inciso A, el de falla balanceada. Luego, 1 para CB en 2, ¿sí? Y luego 1 en donde tengamos la deformación máxima en el acero de 0.205. Y nos piden graficar los resultados. Ok. Entonces, ahí vemos la sección transversal, ¿sí? Aquí debo aclarar que lo que yo les pedí a ustedes, en realidad marcaba 60 hasta aquí. No sé si ustedes lo recuerdan. Los 60 los marcaba hasta aquí. Entonces, con todo rigor, este problema es diferente porque marca 56. ¿Sí? Okay. Entonces, no les va a dar exactamente lo mismo, pero anda por ahí. Lo que importa aquí es observar el procedimiento, no tanto números, ¿no? Ok. Vamos a ver entonces primero el de la condición balanceada. ¿Cómo se define la condición balanceada? Bueno, es aquella en la cual tenemos en un diagrama de deformaciones unitarias, como el que está aquí, abajo a la derecha, en concreto el valor de 0.203. Aquí está. Y al nivel de las varillas, viendo la varilla con más deformación, sería esta que está aquí, las tres que están aquí abajo, ¿no? Y ahí debe de tener el valor de epsilon y. El valor de epsilon y, pues, si ustedes recuerdan, depende del FY. Va cambiando dependiendo del valor que les digo, ¿no? Entonces, epsilon y, si ustedes recuerdan, es FY entre E del acero. ¿Sí? En este caso que tenemos un acero de 4.200 kilogramos por centímetro cuadrado, el valor de EY que resulta es de 0.2012, fue el que les anoté aquí arriba. Entonces ya tenemos la distribución de deformaciones unitarias. Eso es lo más difícil para este problema, ¿no? Definir la variación. Ok. Ya recordamos que para la condición balanceada, arriba es 0.203 y abajo es epsilon y a nivel de las varillas. Bueno, ahora lo único que resta para calcular los puntos del diagrama de interacción es ver las varillas, cada nivel de varillas, a qué esfuerzo trabajan. Y para saber a qué esfuerzo trabajan y luego calcular las fuerzas que hay en esas varillas, necesitamos calcular las deformaciones unitarias a nivel de esas varillas. Aquí están marcadas con líneas verdes. Estamos en un diagrama de deformaciones unitarias. Entonces, las varillas de hasta arriba van a tener una deformación unitaria que se le llama aquí epsilon S1. Luego el primer nivel de varillas intermedias, epsilon S2, y luego el otro, epsilon S3. Entonces, esas tres líneas verdes son las que vamos a calcular a ayuda de triángulos. Y con esas deformaciones calculamos esfuerzos, y con esas fuerzas, con esos esfuerzos calculamos fuerzas. Eso es lo que hacemos aquí. Entonces, primero determinamos CB para ver cuánto vale cuál es la profundidad del eje neutro. Pero como está ya definida la línea de variación de deformaciones unitarias, sí se puede obtener. Entonces calculamos primero CB. Planteamos 0.203 es a CB, como 0.205 es a 56, es mera relación de triángulos. Ahí despejamos a CB y entonces se tiene un valor de 33.6. Ok. Mediante relación de triángulos, podemos calcular las deformaciones unitarias de las líneas verdes. Aquí están marcadas. Entonces, esas deformaciones, aquí están S1, S2 y S3. Y al estimar los esfuerzos, pues nos damos, por ejemplo, cuenta de que el primero, que es epsilon S1, tiene un valor de 0.2026, que es mayor que epsilon Y, o sea que ya está fluyendo. Por lo tanto, el esfuerzo, FS1, es 4.200.
Luego, epsilon S2 es 0.2014. Es menor que 0.202. Por lo tanto, el esfuerzo se obtiene multiplicando 0.0014 por el módulo de elasticidad, porque estamos en la parte elástica. Lo mismo pasa con epsilon S3, nos da un valor tan pequeño, ¿sí?, que tenemos que multiplicarlo por E para obtener el esfuerzo. Ahí está. ¿De acuerdo? Entonces, ya con los esfuerzos podemos calcular las fuerzas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que sigue aquí, fuerzas. El concreto, bueno, pues eso ya queda resuelto en el momento que conocemos CB o bien C. Con eso calculamos A por 0.85 de F'C y por B, que es el ancho. ¿Sí? Aquí tenemos entonces la fuerza en el concreto. Luego, el primer nivel de varillas son 3 varillas de 2.85 de área por 4.200, ya que está en FY. Y eso nos da 35.9 toneladas. Luego, la siguiente también es compresión. Si se dan cuenta, epsilon S2, si nuestro diagrama está bien dibujado, quiere decir que también está en compresión. Las siguientes varillas ya están en tensión, por eso aquí le pongo TS3. Las últimas, pues obviamente también están en tensión, ¿sí? Y dado que son también 3 varillas, al igual que en CS1, pues me va a dar la misma fuerza, que es lo que estoy marcando aquí con líneas azules. Bueno, entonces, si se dan cuenta, el camino es, primero, dibujar el diagrama de deformaciones unitarias. Bien dibujado. Luego, calcular las deformaciones unitarias para cada nivel de varillas. Luego, calcular esfuerzos. Luego, calcular fuerzas. Y con las fuerzas obtenemos las resultantes. Entonces, si recordamos que cualquier conjunto de fuerzas paralelas en el plano, la resultante es una fuerza y un par, pues esa fuerza y ese par es el que estamos precisamente buscando. Bien, entonces, por lo que se refiere a la carga, recuerden que es un valor nominal, pues es la suma de todas estas fuerzas. Todas las de compresión son positivas y las de tensión son negativas. Okay. Ahí entonces, por eso tenemos el 9.512 con valor negativo aquí, porque corresponde a esta fuerza que es de tensión, ¿sí? Los de 35.9 pues, se cancelan solitos. Este se cancela con este. Pues ya ni lo ponemos. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, al hacer la suma de cargas, fuerzas axiales, nos da 250 toneladas. Luego viene el momento nominal. Ahí nada más tenemos que multiplicar la fuerza por su brazo de palanca al centro de la sección y ver para dónde produce momentos. ¿Sí? Bueno, pues esa cuenta me da 60 toneladas metro. En este problema no les pedí que calcularan el phi, que va a ir variando dependiendo de si va a fallar de un modo o va a fallar de otro modo la pieza, sino simplemente les dije, utilicen .65 y se quitan de problemas, ¿no? Entonces, esos valores ya multiplicados por .65, los valores nominales, me dan los valores reducidos que están aquí. Bueno, pues así vamos a proceder con el siguiente. Ahora nos dicen, ahora para un C, que es igual a la mitad del balanceado. Ah, bueno, pues entonces, si yo ya tenía que el C balanceado era de 33, está aquí arriba, pues entonces ya nada más voy a dividir entre 2 y obtengo el C nuevo, que es de 16.8. Eso es lo que define el diagrama de deformaciones unitarias. ¿Sí? Con este punto 203 que está marcado en rojo arriba en el diagrama y el 16.8 que acabo de calcular, pues ya con eso puedo trazar la variación de deformaciones unitarias. Y entonces lo que resta es volver a calcular las deformaciones unitarias y los esfuerzos. Bueno, eso es lo que se hace aquí. Se calculan las fuerzas resultantes, ¿sí? Mejor dicho, las fuerzas.
luego ya las fuerzas resultantes, que eso nos da lugar a Pn y Mn, y después multiplicarlo por 0.65, pues se obtiene este valor. Este punto C que está ahí marcado, que dice C igual a 2 veces CB, ese no lo pedía el problema, ese nada más lo calculé para que ustedes vean un detalle. Si yo le pongo a C igual a 2 veces CB, entonces, utilizando el CB que calculé antes, 2 veces me da 67.2. Ese valor se sale de la sección, si se dan cuenta, porque el peralte de la sección es 60. Bueno, eso no importa. Simplemente ustedes ubican que aquí, en este punto verde que estoy marcando, es a donde va a estar, o donde estaría, mejor dicho, el valor de C, o sea, por donde pasa el eje neutro, ¿sí? El eje neutro pasaría por aquí, lo cual nos quiere decir que simplemente toda la sección está en compresión, ¿sí? Porque no hay nada en tensión, ¿sí? Las tensiones se quedaron, digamos, afuera de la columna, ¿no? Entonces, no cuando obtengan ustedes un valor como este que está fuera de la sección, se vayan a espantar. Simplemente quiere decir que ahí estaría el eje neutro. El procedimiento es el mismo. Es una vez definida la variación de deformaciones unitarias, que es este diagrama, calcular en ese orden deformaciones unitarias, luego esfuerzos, luego fuerzas por resultantes. ¿Sí? Haciendo eso, tenemos aquí, ¿verdad? Ya obtenemos los números, inclusive los valores reducidos. Y luego en el inciso D ya viene el caso que les pedí, ¿sí? Es cuando tenemos 0.205 en la fibra más alejada de tensión de las varillas. Eso es la línea roja que está aquí abajo en el diagrama de deformaciones unitarias, que es 0.205. Como estamos en la falla, arriba la compresión del concreto es 0.203. Entonces ya queda definido el diagrama. Ya nada más calculo C con tilde, y a partir de ese valor ya puedo otra vez calcular todo lo que ya les dije. Acciones unitarias, esfuerzos, fuerzas y resultantes. Haciendo todo esto que está aquí ilustrado en esta página, pues ya tenemos todos los puntos que se nos pidió en el problema. A manera de resumen, les presento esta tabla que está aquí. Entonces, en la primera columna tienen los valores de C. Los que nos pide este problema son este y este, en donde C con tilde corresponde a la deformación unitaria en las varillas de 0.205, como dijimos aquí, esta parte. ¿De acuerdo? Okay. El que yo les calculé extra fue este que está acá. Okay. Ahora, para estos valores de C, los valores nominales son los que están marcados en negro en la tabla. Tenemos valores de P y valores de M. Como son valores teóricos de falla, son valores nominales, ¿sí? Están en toneladas y en toneladas metro. Y luego, cuando esos números negros los multiplico por 0.65, en este caso particular que les dije que utilizaran 0.65 en todos los casos, aparecen los números ya reducidos por resistencia, ¿sí? Que son los que están en azul. Okay. De ahí ya puedo pasar a graficar. Entonces, por ejemplo, busco cuál es la P máxima. Pues más o menos aquí vemos que es de 560. Entonces quiere decir que mi gráfica no se va a extender más allá de 600. Por eso acá arriba en la gráfica, aquí puse 600, porque ya sé que no voy a pasar de ahí. Y luego, por lo que se refiere a momentos, el momento máximo, también aquí los valores negros me dicen que el máximo es de 54. Quiere decir que si yo ubico el 60 aquí, pues va a caber bien la gráfica. ¿De acuerdo? Ok.
Ya que tengo más o menos definida hasta dónde se va a extender la gráfica, pues entonces ya nada más tengo que graficar P contra M, P contra M, P contra M de cada punto. Cuando tomo los valores negros, obtengo la curva de resistencias nominales, que está aquí identificada como Rn. Aquí les marco dos valores. Por ejemplo, bueno, marco todos, pero identifico más claramente el de la bolita fuchsia y el del cuadrito verde. ¿Sí? Okay. Si se dan cuenta, este cuadrito verde corresponde a una deformación del acero de 0.205, a partir del cual los valores de phi ya pueden ser de 0.9. Entonces, con todo rigor, de aquí para acá, yo ya podría utilizar phi igual a 0.9. ¿Sí? No lo estoy haciendo porque aquí en este problema les dije que utilizaran 0.65. ¿Sí? Pero lo que nos está diciendo este punto verde es que de aquí para abajo, dado que ya va a fallar como viga y no como columna, se puede utilizar el phi de 0.9. Ok. Bien. Bueno, pues a partir de los valores negros, que les digo, ya calculé los valores azules, pues ya cuando tengo los azules, puedo graficar los azules. Entonces me da la gráfica de phi por Rn. Y pues con eso se termina el problema. No sé si tengan alguna pregunta. Les digo, es un poco latoso el estar calculando las deformaciones unitarias y luego los esfuerzos, pero una vez que hacen el cálculo de uno, ya prácticamente los demás